Bien, cordiales saludos, estimados y estimadas colegas. Vamos a continuar con nuestra preparación esta noche, 21 de abril, eh, en un horario quizá no habitual. Por ello quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su predisposición. La semana pasada nuestro capacitador tuvo un contratiempo y el día de hoy estamos ya en sala para poder recuperar esas 2 horas perdidas, que en realidad no van a ser perdidas porque el día de hoy vamos a recuperar y seguramente va a ser de mucha fortaleza en nuestra preparación. Agradecer también la predisposición de nuestra capacitadora, la profesora Zenaida, quien nos va a acompañar en la ponencia esta noche. Entonces, vamos a pedirles a cada uno de ustedes recibirle con fuertes palmas virtuales. Profesora Zenaida, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias por ese compromiso que usted demuestra con nuestra institución y con los colegas que depositaron su confianza en nuestra institución. Voy a dejar el espacio para que pueda iniciar con nuestra clase de esta noche. Adelante, por favor. Profesor Reimer, muy buenas noches. Gracias por el pase. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Entonces ya vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. Qué bueno, ¿no? Que como manifiesta el profesor Reimer, de repente no es una programación habitual, pero los que están haciendo el esfuerzo en estos momentos vale doble. Queda creo que 5 meses para el examen de ascenso. Eso se nos va a ir muy rápido. Así que tenemos que aprovechar cada sesión, cada video grabado, de repente haciendo un repaso si es necesario, para poder estar o ir más seguros ese día de la evaluación. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente. Por acá ya nos acompaña el profesor David, está Antonio, Cristian, la profesora Mariela, Ida, Kelly, América, por ahí no se han renombrado, pero nos aparece Asus, Oppo A5, Flavio, Sebastián, Gloria, Galaxy por acá, profesor Edgar. A ver, y si me olvido de alguien, muy buenas noches también, bienvenidos a la sala. Bien, entonces vamos a Gredel, Gaby. Ujú. Rosa Mari, la profesora Yasumi. Bien, buenas noches. Colegas, vamos a compartir los PPTs. A ver, un segundo, por favor. Muy bien, entonces por aquí estamos. Vamos a culminar el tema de los conocimientos pedagógicos que habíamos estado desarrollando la sesión pasada. Y si nos va a quedar tiempo, vamos a entrar al área de personal social. Vamos a continuar con, estuvimos en la primera competencia, habíamos trabajado las dos primeras capacidades de la primera competencia. Así es que si hay tiempo, vamos a continuar. Ya vamos a ver, esto ya lo habíamos resuelto. A ver, por acá. Ok, aquí nos habíamos quedado. Bien, entonces ya habíamos visto lo que es los conocimientos pedagógicos referentes al recojo de saberes previos y habíamos estado ingresando lo que es el tema del conflicto cognitivo. Estamos presentando casos y bien vamos a recordar en esos casos lo que tenemos que hacer es identificar los saberes previos que habíamos dicho que pueden ser erróneos totalmente
o parcialmente erróneo, ¿no? Esos saberes previos, lo que sabe, lo que trae el estudiante, vivencias, experiencias, expectativas, creencias, que él puede pensar que es así. Y cuando nosotros identificamos como docentes o recogemos a través de varias estrategias, recogemos los saberes previos, vamos identificando qué tanto conocen del tema. Hacemos un diagnóstico. ¿Para qué? Si vemos ahí un error, vamos a llamarle un error parcial o completamente en el recoge saberes previos, lo que tenemos que hacer es, en este momento, confrontar con un nuevo aprendizaje, que es diferente a la retroalimentación, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que el estudiante se ponga en duda y presentarle una información nueva, validada o científica, donde el estudiante pueda permitirse cuestionar. ¿Pero qué está pasando? Entra en duda y obviamente con el acompañamiento del docente, tiene que identificar que ese conocimiento previo que trae no es suficiente o que tal vez está equivocada el estudiante. Entonces, la fórmula es saberes previos que pueden ser erróneos versus los conocimientos nuevos que el docente en ese momento le va a ofrecer. Bien, entonces con esa aplicación ustedes fácilmente van a poder identificar si estamos frente a un conflicto cognitivo o si solamente vemos el recojo de saberes previos, más no hay conflicto, no hay una nueva información, entonces estamos frente a los saberes previos. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar un poco de transferencia de aprendizaje para que también ustedes puedan ir identificando ciertas diferencias y a la hora de la evaluación sea más ágil, ¿no? Digamos, el análisis y poder responder con mayor éxito y seguridad. Entonces, por ejemplo, este casito que habíamos visto, solo haciendo un recordatorio ya para continuar con los demás casos. Cuando el estudiante presenta que o dice que las plantas tienen hojas iguales características, eso es lo que piensa el estudiante. Y frente a eso, ¿qué hace el docente? Dice, ¿no? Decide presentar la imagen de un cactus de su localidad. Le da. Es una información que el estudiante, perdón, el docente, que a partir de una imagen o de un recurso, de un material, va a tratar de que pueda haber cierta disonancia en el estudiante. Y pide que compare. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Qué proceso de aprendizaje busca promover principalmente la docente cuando presenta la imagen de un cactus a los estudiantes? Habíamos respondido la generación de conflicto cognitivo. Vamos a hacer un análisis. Dice, en la situación planteada, los estudiantes de cuarto grado parten de una idea previa. Hemos identificado que para ellos todas las plantas tienen las mismas, o sus hojas tienen las mismas características. Todos son iguales. Creen que todas las plantas tienen hojas con iguales características. Esta concepción es parcialmente incorrecta, pues existen plantas con hojas modificadas, como el cactus, cuyas espinas cumplen funciones de protección y reducción de la pérdida de agua. ¿Y qué hace rol docente? ¿No? También tenemos que fijarnos mucho en el rol docente. Escucha las ideas previas a los estudiantes, identifica una concepción errónea e incompleta, eso es lo que tenemos que hacer. Introduce un estímulo discrepante, pone la imagen del cactus de la localidad. No necesariamente trabajar todavía o lanzar una pregunta, sino podemos acudir a un recurso o un material para poder estimular al estudiante, como dice acá, ¿no? Un estímulo discrepante, donde al momento de observar dicha imagen ya empieza a entrar en conflicto el estudiante. Promueve la comparación entre lo que los estudiantes creen y una nueva evidencia observable. Todo lo que hace el docente. Este proceder busca que los estudiantes se den cuenta de su explicación inicial no es suficiente, entren en una situación de desequilibrio cognitivo y reformulen sus ideas para construir un nuevo conocimiento. La alternativa, la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje, es incorrecta. ¿Por qué? Porque la metacognición, habíamos ya manifestado, que implicaba reflexionar sobre las estrategias, sobre el procedimiento.
sobre las dificultades que el estudiante encuentra al momento eh, de llegar al propósito de la clase. Todo un proceso que va a seguir y dentro de ello va a encontrar estrategias, procesos, dificultades, cómo aprende, cómo lo ha hecho, lo cual dice, no es el propósito central de la acción docente en este caso, ¿no? Quien lo realiza todo esto es el propio estudiante, reflexiona. Ahora, estamos a veces acostumbrados a decir, pero está en la última parte de la sesión. ¿No? A veces por un tema de didáctica, vamos a decir, o de formato, creo yo, más que didáctica, lo ubicamos en la parte última. Pero ustedes saben, colegas, que estos procesos pedagógicos son cíclicas, ¿no? Que se pueden repetir en cualquier momento. Yo lo necesito en el inicio, pues cojo, digamos, el conflicto cognitivo, el recoge saberes previos, de repente en el proceso, ¿no? La metacognición, y si lo necesito en la parte de cierre de mi sesión, igualmente, ¿no? ¿Puedo seguir recogiendo saberes previos? Claro que sí. Entonces se van repitiendo de forma, son iterativas estos procesos pedagógicos, no son lineales como los procesos didácticos, ¿no? Que son más, hay una diferencia entre ellos. La alternativa B dice la generación de conflicto cognitivo. En la correcta, la docente enfrenta las ideas previas de los estudiantes con una situación que las contradice, hojas modificadas del cactus, provocando un conflicto cognitivo que impulsa la reconstrucción del conocimiento. Y la C también era incorrecta, la transferencia de aprendizaje, porque ocurre cuando un estudiante aplica un aprendizaje, hemos dicho también la semana pasada, ya consolidado, validado, un conocimiento científico a un contexto diferente. En este caso, el aprendizaje aún está en construcción. Fácil de darse cuenta, ¿no? Hay un saber previo que parcialmente está incorrecto y el estudiante, el docente se da cuenta de aquello y le ofrece, digamos, un estímulo discrepante, como decía, en este caso la imagen de esta planta del cactus. Entonces, el estudiante está en ese proceso de construcción, no está ya construido, ya no está consolidado para que esté, digamos, o tenga luz verde para poder aplicar a otros contextos diferentes. Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta algunas diferencias que sí son bien evidentes y que seguramente nos va a ayudar a poder distinguir muy bien a la hora de resolver los casos donde vamos a tener la presencia de estos procesos pedagógicos. Muy bien, ahora sí continuamos con con el segundo caso. Vamos a leer. Dice, como parte de una experiencia de aprendizaje sobre los animales de su entorno, los niños y niñas de 5 años conversan en asamblea acerca de lo que saben sobre los animales. En este contexto, la mayoría coincide en que todos los animales tienen patas para desplazarse. La docente escucha atentamente sus ideas y sabiendo que existen animales que no se desplazan con patas, ¿no? La profesora se da cuenta, decide mostrarles la imagen de una serpiente, un animal que forma parte de la fauna de la localidad. A partir de ello, invita a los niños a observarla y a comparar sus características con las de otros animales que conocen. ¿Qué proceso de aprendizaje busca promover principalmente la docente cuando presenta la imagen de una serpiente a los estudiantes? Entonces, A, B o C.
A ver, Crebel, muy buenas noches. Cristiano dice la C. Gaby también. Kelly, Sebastián, Walter, Sheila me dice la A. Edgar, la A. Flavio, la A. Lenin, la alternativa C. Ok. Vamos, vamos, colegas. Hay que aprovechar estos momentos para ir practicando. Ajá. Poco X3 nos dice la alternativa C. Samsung, la alternativa C también. Ya, creo que la más votada es la alternativa C. Muy bien, vamos a ver, colegas. Vamos a hacer el análisis. Ya, vamos a analizar. Ya, nadie me dijo activación de saberes previos, ¿verdad? Pero sí, una minoría, muy poquito la A y mayormente la C. Ya asumí la alternativa A. Dice, como parte de una experiencia de aprendizaje sobre los animales de su entorno, los niños y niñas de 5 años conversan en asamblea acerca de lo que saben, ¿no? De lo que saben sobre los animales. En este contexto, la mayoría coincide que dice en que todos los animales tienen patas para desplazarse. Todos los animales tienen patas para desplazarse. Estamos frente a los saberes previos de los estudiantes. Sé que todos los animales tienen patas para desplazarse. La docente escucha atentamente sus ideas y sabiendo que existen animales que no se desplazan con patas, decide mostrarles la imagen de una serpiente, un animal, un animal que forma parte de la fauna de la localidad. Esta imagen de una serpiente, que sería el conocimiento nuevo, ¿verdad? Tenemos saberes previos y el docente muestra una imagen de una serpiente, un animal que forma parte de la fauna de la localidad. A partir de allí invita a los niños a observarla. Ellos van a mirar, van a observar, van a comparar sus características con las de otros animales que ellos conocen. Entonces, colegas, rápidamente, no nos pongamos en dudas, es el conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar, cuando estamos frente saberes previos, en este caso es cerrado, ¿no? Porque no todos los animales tienen patas para desplazarse. Caso de la serpiente, pues no, eso es un animal que es rastrera, ¿no? Tenemos las lombrices, por ejemplo. Entonces, yo me doy cuenta que hay un saber errado, es lo que conocen los estudiantes, y para esto yo pongo esta imagen discrepante, ¿no? Es un estímulo donde ellos van digamos, contradice lo que ellos piensan acerca de las o de los animales. Entonces, rápidamente, como les decía, tenemos saberes previos y tenemos conocimientos nuevos, sin duda es generación de conflicto cognitivo. ¿Por qué no activación de saberes previos? Obviamente porque acá estamos frente a una imagen de una serpiente, que sería una nueva información que el docente está brindando a los estudiantes. Andamiaje. Andamiaje sí puede haber un poquito, ¿verdad? Porque sabemos que el andamiaje es una estrategia del docente que busca dar un apoyo a los estudiantes de forma momentánea. Porque ¿qué se quiere cuando damos andamiaje a nuestros estudiantes? Que en algún momento ellos sean autónomos en la construcción de su aprendizaje.
Por ejemplo, acá trabajamos lo que decía Vygotsky, la zona de desarrollo real, donde yo encuentro cómo están los estudiantes y qué hago para yo poder transitar a la zona de desarrollo próximo y finalmente llegar a la zona de desarrollo potencial, donde el estudiante va a adquirir esa autonomía. Si bien es cierto, sí, hay acompañamiento del docente, pero como que estamos viendo mínimo, ¿no? Mínimo. Lo que se nota y se evidencia más es la generación, el propósito que la docente busca es la generación de un conflicto cognitivo, ¿ya? Entonces, por ahí va la diferencia y para complementar esa explicación que acabo de dar, tenemos también un análisis que se presenta a continuación. Dice, la situación descrita, los niños y niñas expresan primero lo que ya saben. Muy bien, ¿qué cosa ellos saben? Que los animalitos, ¿no? Todos los animalitos tienen patas. Consideran, acá está, ¿no? Consideran que todos tienen patas para desplazar. Esta idea surge de su experiencia cotidiana y constituye un saber previo, ¿verdad? De repente no han visto una serpiente ellos, no han visto una lombriz, entonces ellos creen por su contexto, por su situación, por su experiencia, que solamente tienen patas. Ahora, rol docente. Escucha atentamente esas ideas iniciales. ¿Qué más nos dice? Introduce una imagen de una serpiente, animal de la localidad que no tiene patas, invita a observar y comparar con otros animales conocidos. Con esta acción, la docente confronta directamente la idea previa de los estudiantes, dándoles una nueva información que les pone en duda, que les contradice y les genera seguramente sorpresa porque no han visto una serpiente y ahora lo están observando en una imagen. Se cuestionan y reorganizan sus conocimientos. Proceso que planteaba Piaget, ¿no? Hay un desequilibrio, hay una acomodación, asimilación del conocimiento. ¿Por qué no andamiaje? El andamiaje implica brindar ayudas progresivas. Les decía, ¿no? En su momento, poco a poco, de forma temporal, vamos a decir, para que finalmente el estudiante llegue a lograr su autonomía. Y lo hace a través de preguntas guiadas, modelado, de repente el docente da un ejemplo, hay apoyo verbal, para que el niño avance en la comprensión de un contenido. En el caso, la acción central, esa es la palabra, la acción central no es acompañar paso a paso, sino provocar un cuestionamiento a una idea previa. Entonces, eso en las casuísticas, colegas, tenemos que ser muy, muy minuciosos a la hora de ver qué quiere lograr el docente, cuál es la acción central que está realizando el docente con sus estudiantes. Nos puede parecer andamiaje, sí, le está dando ayuda, pregunta, ¿no? Hay una interacción entre docente-estudiante, pero esa acción central, como dice, no es acompañar, ¿no? Paso a paso. Inclusive el andamiaje se debe dar de forma más personalizada al estudiante, ¿no? Alguien te dice, por ejemplo, profesora, yo no sé cómo se hace esto. Ahí no vas a retroalimentar. Ahí no le vas a producir un conflicto cognitivo. Lo que tú tienes que hacer es darle andamiaje. Cuando hay un error, se da mayormente la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que identificar un poquito, ¿no? Lo que la casuística nos está presentando y frente a los procesos pedagógicos que nos va a proponer el ministerio. Entonces, activación de saberes previos incorrecta, creo que eso ya lo estamos dominando mejor, aunque los saberes previos aparecen cuando los niños comentan lo que conocen, esto no es lo que la docente busca promover, se dan cuenta, está presente, pero eso no busca la docente. Dice, principalmente al mostrar la imagen, esa fase ya ocurrió antes. Y conflicto cognitivo, la imagen de la serpiente contradice la creencia inicial. Todos los animales tienen patas, provocando un desequilibrio cognitivo que impulsa la construcción de un nuevo aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ahí mucho ojo de verdad para poder distinguir y ver
¿Cuál de los procesos pedagógicos se está acentuando, se está evidenciando mejor que el resto? Siguiente. En el aula de cuarto grado, la docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen. A ver, ¿cuántos pensamos así? Seguramente los que estamos en sala también. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente: si Dios creó la razón y la ciencia es producto de esta razón, ¿por qué Dios crearía algo que le contradiga? ¿Ve? A ver, eso va también para nosotros, ¿no? A ver cómo estamos pensando, cuáles son nuestros saberes previos. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente. Eso creo que lo he leído, pero ya voy a repetir. Si Dios creó la razón y la ciencia, dice, no, es producto de ella. ¿Por qué Dios crearía algo que lo contradiga? ¿Qué busca la docente principalmente en su intervención? Conflicto cognitivo, recojo de saberes previos o brindar andamiaje. Voy a volver acá para que ustedes lo vean, ¿ya? De repente lo dan una leidita más. A ver, A, B o C. A ver, Cristian nos dice la A, docentes A, Walter también. José, hola, no tengo volumen, dice José. José, de repente sales y vuelves a ingresar a la sala. Abel, ya, sí, yo estoy con el micrófono abierto. Abel A. Nelly, no veo las alternativas. Ah, ya, ya, ya. Ahorita vuelvo acá, a ver. Ahí está. Les puse para que puedan. A ver, a ver. La razón y la fe. Sigo leyendo. Lenin. Ahora sí, no se ve las alternativas. Kelly, la A. Chasumi, la A. Gaby, Lenin, Aida, Sheila, Silvia. La alternativa A. Ok. Muy bien. Entonces, colegas, acá, interesante, ¿no? Lo que nos muestra. Samsung dice la alternativa C. C, a ver, brindar andamiaje.
Vamos analizando. Ujú. Bien, cuarto grado. La docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Están conversando sobre estos dos temas. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen. Saberes previos. Eso tenemos que identificar. ¿Ya? En el examen, si es posible, marcamos. Saberes previos. Es lo que los estudiantes o de repente algunos de nosotros pensamos, que la fe y la ciencia se contradicen. Pues mientras la fe se basa, dicen, no, la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Muy bien, es lo que piensan los estudiantes. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente. Dice, si Dios creó la razón, ¿ya? Dice que Dios ha creado todo, y la ciencia es producto de ella, ¿no? La ciencia es producto de la razón, de ese razonamiento. ¿Por qué Dios crearía algo que lo contradiga? ¿No? Entonces, lo que está provocando aquí el docente le está dando una nueva información. Él dice, ¿no? Si Dios creó la razón, le dice, ¿no? Y la ciencia es producto de este razonamiento. Es porque Dios crearía algo que se contradiga. Porque para los alumnos la fe y la ciencia se contradicen. Y el docente acá propone una pregunta que es una forma también de hacer conflicto cognitivo, que esto vendría a ser el el conocimiento nuevo, ¿verdad? Ahora sí, pues el estudiante dice, ¿qué? Si Dios ha creado la razón. Pero yo digo, no, pero fe y ciencia se contradicen. Pero ¿cómo si Dios ha creado, él mismo ha creado la razón y la razón, ¿no? Perdón. Si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, entonces, ¿cómo se van a contradecir? Porque Dios crearía algo así, ya nos pone ahí en una tremenda contradicción, ¿no? Entonces, estamos frente a un conflicto cognitivo. Recoge saberes previos, si lo tenemos, pero no es solo saberes previos. Andamiaje también igual les expliqué hace un momento. Si bien es cierto, hay pregunta del docente, pero no es la parte central, como hemos dicho. No se evidencia, digamos, esa atención personalizada, esa ayuda a un estudiante que posiblemente tenga dificultades en su aprendizaje, o como decir, yo no sé, no entiendo, y que la docente tenga que acercarse, eh, apoyarlo, ¿no? De forma, hemos dicho, momentánea, porque la idea es transitar a desarrollar otras habilidades más complejas y que en un momento determinado el estudiante pueda lograr su autonomía. Eso es lo que busca el andamiaje. Pero en este caso estamos viendo, evidentemente, la generación de conflicto cognitivo. José Santos nos dice, conflicto cognitivo, contradice, exacto, todo lo que contradice, lo que te pone en duda, lo que te cuestiona, es conflicto cognitivo. Igual seguramente alguno de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estamos en ese conflicto cognitivo? Tenemos que buscar información. Ah, pero a ver, vamos a ver la fe por acá, la ciencia que dice, pero si Dios ha creado la razón y la ciencia es producto de esto, pero ¿por qué Dios crearía algo que se contradice? Voy a partir de esa duda, de ese cuestionamiento, voy a ir construyendo un nuevo aprendizaje. Está en proceso de construcción. Análisis. Según el enfoque pedagógico promovido por el Minedu, Perú, la intervención de la docente, en este caso, corresponde principalmente a la generación de conflicto cognitivo. Alternativa A, ya que plantea una pregunta que desafía la perspectiva inicial de los estudiantes y los lleva a reflexionar y replantear su comprensión sobre esta relación que hay entre la fe y la ciencia. Identificación en el caso presentado. Los estudiantes inicialmente creen que la fe y la ciencia se contradicen. Saber previo, ¿no? Saber previo. La docente plantea una pregunta, en esta oportunidad ha hecho una pregunta, ¿no? También podemos presentar, cuando son más pequeñitos, de repente una imagen, ¿no? Un material donde pueden observar. Eh,
Plantea una pregunta que cuestiona esta idea. Si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contraria? Esta pregunta genera una situación en la que los estudiantes deben analizar, deben reflexionar y ajustar sus ideas iniciales. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Según el Minedu, nos dice que es considerado un conocimiento pedagógico. Forma parte de las teorías y principios que orientan las prácticas docente en el aula. A veces decimos, no, pero ya no voy a hacer conflicto cognitivo, ya el tiempo me gana, ¿no? Y ya no, pero miren, que lo que los estudiantes están perdiendo es desarrollar esas habilidades de análisis, de reflexión, de comparación, ¿no? Porque ellos comparan sus conocimientos iniciales con los que se está presentando, ¿no? Como en este caso es el nuevo conocimiento. ¿Qué más? Sin embargo, puede usarse como una estrategia pedagógica cuando la docente lo aplica intencionalmente para generar un proceso de aprendizaje en los estudiantes. ¿Qué se busca? Provocar desequilibrios, ¿no? Desequilibrios en el conocimiento previo. ¿Para qué? Motivarlo a reconstruir su comprensión. Esto se logra presentándole un problema, pregunta, situación que desafíe sus creencias o conocimientos iniciales. Muy bien, entonces eso es lo que estamos entendiendo y lo que nos dice Mineu sobre el conflicto cognitivo. Seguimos como religión, ya hoy estamos con religión. A ver, dice, una docente está desarrollando una sesión sobre el reino de Dios. En este contexto, pide a los estudiantes que lean las bienaventuranzas. Después de la lectura, una estudiante comenta lo siguiente. Si los pobres de espíritu son personas malas y pecadoras que ensucian su alma con sus malas acciones, ¿por qué se dice en las bienaventuranzas que de ellos será el reino de Dios? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que a una mala persona se le prometa el reino? ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en el comentario del estudiante? Activación de saberes previos, conflicto cognitivo o metacognición. Vamos. Sus respuestas, a ver, por acá. Sheila, la alternativa B. Abel también lo dice la B. Nika, Gaby, Cristian, Kelly, Samsung, Silvia, Edgar, Aida, Gredel, la B.
José nos dice conflicto cognitivo porque se contradicen las bienaventuranzas para que el alumno reflexione. Muy bien. Si explican el por qué, mucho mejor todavía, ya para estar seguros de que sí ustedes puedan argumentar su respuesta. Eso ayuda bastante. Ya Yasume nos dice la C, Cristian la C. Ujú, ya, muy bien. Por ahí me apareció la C. José, metacognición no es porque le preguntamos, dice, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué paso seguiste? Ah, muy bien, José. Ya, José ya comprendió. Nos está dando el apoyo el profesor José. Excelente. Ahora vamos con la explicación. Eso lo tienen que tener clarísimo, colegas, ¿ya? ¿Cuándo es metacognición? ¿Cuándo el conflicto cognitivo? ¿Cuándo activamos saberes previos? ¿Cuándo hacemos transferencia al aprendizaje? Sí o sí. Y te vienen preguntas. El año pasado, para el ascenso, creo que ha venido dos, si no me equivoco, de preguntas de conocimientos pedagógicos, sí o sí. Entonces, preparadísimos. Hay que ganar tiempo en estas casuísticas que no son nada complicadas. Lenny nos dice la B. Vamos, entonces, ahora sí. A ver, dice, ¿no? Se dan cuenta que en el área de religión también podemos generar estos procesos pedagógicos. Es una área también importantísimo donde los vamos a poner a analizar, a reflexionar a los estudiantes. Entonces, nos habla sobre el reino, dice, una docente está desarrollando una sesión sobre el reino de Dios, es la sesión, ¿verdad? Reino de Dios. En este contexto, pide que a los estudiantes van a leer las bienaventuranzas. Después de la lectura, una estudiante comenta. Este es el comentario de la estudiante, ¿verdad? Y vamos a la pregunta también. ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en el comentario? Me está diciendo. Acá tengo que poner el foco, porque si no parecía de repente que es otro proceso pedagógico. Dice, si los pobres de espíritu, ella dice, son personas malas y pecadoras que ensucian su alma con sus malas acciones, ¿por qué se dice en las bienaventuranzas que de ellos será el reino de Dios? Pero ¿por qué? Si son malas, son sucias, están contaminadas sus almas con tantos pecados. ¿Cómo puede ser que una mala persona se le prometa el reino? Dice, ¿no? Muy bien, conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque lo que ella piensa desde acá, dice, no, si los pobres de espíritu son malos, son pecadores que ensucian su alma con sus malas acciones. Esto es lo que sabe la estudiante, ¿no? Saberes previos. ¿Por qué se dicen las bienaventuranzas? Porque esto es lo que les ha dado el docente, ¿no? Esto les ha dado el docente. Van a leer. Dice, y ella dice, ¿pero por qué acá dice que de ellos será el reino de Dios? Encima que son malas, son pecadoras, todavía van a estar, o se les va a dar el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede ser? Dice ella, ¿no? ¿Cómo puede pasar? Ya, está en un conflicto cognitivo tremendo, conocimiento nuevo. Y acá también, ¿no? Cuando empezamos a leer, dice, van a leer. Ojo, alguien dijo metacognición, creo. Pero si bien es cierto, acá no dice que leen, el docente está dando este recurso para que puedan leer sobre las bienaventuranzas, ya identificamos que obviamente va a haber un conocimiento nuevo, pero complementamos con el comentario, porque eso es lo que acá en la pregunta, pues la pregunta también tienen que fijarse muy bien, ¿ya? La pregunta también hay que verlo, hay que mirarlo varias veces si es posible. Entonces, no me está diciendo qué estrategias ha usado para leer, de repente ha subrayado, ha marcado, ha resaltado. No está hablando de los procesos que ha seguido al momento de hacer la lectura, para nada, ¿no? Te está enfocando en el conflicto cognitivo porque el docente ya le dio la lectura, le dice, ahí está el nuevo saber, y pues le ponen una tremenda contradicción sobre eh, las personas pobres de espíritu, ¿no? Que ella piensa que son malas, pero ¿por qué? ¿Por qué se les va a otorgar el reino de Dios? Ya, conflicto cognitivo, metacognición no se observa para nada,
activación de saberes previos tenemos, pero no solamente se queda en saberes previos, ¿no? Sino va mucho más allá el propósito de la docente. Ujú. José, a ver, José por acá nos está ayudando. Saberes previos, cuando el alumno da sus experiencias, correcto, sus concepciones, y sale del alumno qué es lo que conoce. Excelente. Muy bien, José. Ya José ya está preparadísimo. Exacto. Eso es no lo que traes, lo que sabes, lo que piensas. Puede estar equivocado, pero eso es lo que tú estás, es una creencia que luego se va a confrontar o contradecir con el nuevo saber. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Continuamos a ver. Acá también tenemos otra explicación. No hay que renegar de la teoría porque la teoría nos va a ayudar muchísimo para poder comprender estos procesos pedagógicos. Dice, todos los procesos cognitivos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de una situación retadora, que los estudiantes sienten relevante intereses, necesidades y expectativas o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver. Recuerden, estos retos no deben ser muy fáciles ni muy complicados, ¿no? Porque el estudiante se cansa cuando son muy fáciles, ya se aburre. Y si son muy complicados, también le provoca cierta frustración. Por eso mucho cuidado al momento de presentar o elaborar las preguntas, los materiales que nos van a ayudar a contradecir los saberes previos. Ah, no, ahora yo le pongo una pregunta difícil a ver si el estudiante va a responder. No, no, si no, no se trata de eso. Cuestionamientos que los movilicen, situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. ¿Qué significa generar el conflicto cognitivo? Requiere plantear un reto cognitivo, ¿no? Plantear un reto cognitivo que le resulte significativo, cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información, así como el docente presenta la lectura, ¿no? De las bienaventuranzas, no lo hace con una pregunta, le da una lectura, le da información. O de un comportamiento, dice que contradice y discute sus creencias. Se produce entonces una desarmonía, que hablaba Jean Piaget, en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje. De eso se trata, ¿no? Motivar al estudiante a que construya su aprendizaje, a que esté dispuesto a poder buscar mayor información y aclarar esa duda en la cual se encuentra. Entonces, conflicto cognitivo, el denominado conflicto cognitivo supone una desarmonía. Ay, un momentito, la batería se me va. A ver, la batería no está. Ahora sí. Entonces, muy bien, desarmonía, ¿no? Desequilibrio entre qué? Los saberes previos y la nueva información. Son los requisitos, ¿no? Saberes previos y la nueva información, ¿no? Lo que los estudiantes saben y lo nuevo que se les presenta. Jean Piaget. Jean Piaget es el precursor, ¿no? Ya dice, en el año de 1996 utiliza este término para referirse al cambio conceptual o reconceptualización que genera en los alumnos una situación contradictoria entre lo que ellos saben, conocimientos previos, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad.
y que a partir de ello sigue enriqueciéndose con nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Y ahora la pregunta, ¿cómo generamos conflicto cognitivo en nuestros estudiantes? Yasume, metacognición puede dar un poco, sí, claro que sí. Vamos a llegar a eso, Yasume, y damos información, ¿ya? Eh, Nos dice, mediante la presentación de una situación problemática, de tal manera que el estudiante ponga a prueba sus concepciones alternativas, pidiéndoles la definición de algo nuevo, pidiéndoles un procedimiento que no conocían antes, suponiendo una estrategia que nace del cómo creen que puede ser, planteándoles un procedimiento no utilizado o no conocido anteriormente, y a veces lo común, ¿no? Planteando interrogantes, eh, promoviendo que investigue, descubra, hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. Un segundito, por favor. Y ahora sí, la garganta se me cierra un poco, colegas. José dice, en una actividad, primero la motivación, ajá, saberes previos, conflicto cognitivo, el propósito de las sesiones, ajá, al propósito de la sesión. ¿Es así? Diga, sí, pero es un tema, y les decía hace un momento, de formato. ¿Por qué? Porque los procesos, un ratito por acá, los perritos, vamos a hacer, vamos a ponerle silencio. A ver, colegas. Ya. Ya. Entonces, a ver, José, les decía hace un momento, si bien es cierto, por un tema de orden, vamos a utilizar de esta forma como tú lo presentas, pero ¿qué nos dice la teoría? Que estos procesos pedagógicos pueden repetirse en cualquier momento según la necesidad que se te presente. Yo puedo empezar motivando, bien, de repente sigo ya, recojo los saberes previos, pero estoy en el proceso, por ejemplo, ¿no? Estoy en el proceso y yo puedo nuevamente recoger los saberes previos. ¿Puedo volver a motivar? Claro que sí. Si mis estudiantes ya están distraídos, se cansaron un poco, ¿puedo volver a motivar? Claro que sí. El propósito de la sesión, hasta el final de la clase, cuando hago la metacognición, digo, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál fue el propósito de la clase? Esto, ya. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Y las preguntas de metacognición. Entonces, es recurrente, a ver la palabra que se me estaba. Son recurrentes, iterativos, se van repitiendo según la necesidad. No es lineal. Primero motivos, saberes previos, conflicto cognitivo, presento mi propósito de la sesión y las normas de convivencia, ¿no? Inclusive puedes iniciar planteando las normas de convivencia, ¿no? Según pues, las necesidades y características de tu aula, de tus estudiantes, ¿ya? La palabra clave, Abel, gracias, recurrentes, ¿no? Según la necesidad. Muy bien, Lenny, ¿ya? A diferencia de los procesos didácticos, ¿no? Por ejemplo, en lee, en la competencia lee en su lengua materna, diferentes textos en su lengua materna. Primero, ¿qué hace? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Eso sí, no puede ser recurrente. Hiciste antes de la lectura, estás en el durante, no vas a volver nuevamente al antes, ¿no? Entonces, eso sí, son lineales, tal y cual se tiene que realizar. Ajá, muy bien, claramente, gracias, muy bien, José, también, y Abel que nos está apoyando. Muy bien, colegas. Ya, entonces por acá, cómo generar conflictos cognitivos y vamos viendo las recomendaciones. Las propuestas o respuestas que emitan los estudiantes como conflicto cognitivo no se deben calificar. Ojo, ¿ah? ¿Ya? Que emitan los estudiantes como conflicto cognitivo no se deben calificar ni corregir hasta que lo hagan ellos mismos más adelante, cuando cuenten con todos los elementos necesarios. Dejar, dejarlas a la vista, anotarlas en la pizarra o tenerlas en el portafolio. A esto respondieron ustedes, ¿no? Como un tema de hipótesis. Y luego, cuando se va construyendo el aprendizaje o el conocimiento, pero ustedes dijeron esto.
Pero ahora miren cómo nos resulta, ¿no? Ya con la nueva información. Y si es posible, que los mismos estudiantes contrasten las distintas hipótesis planteadas por otros. Por eso es bueno anotar en la pizarra, en un papelote, qué sé yo, lo que van respondiendo para que ellos mismos al final puedan darse cuenta cuáles eran sus saberes previos, dónde estaban equivocados, de repente era insuficiente lo que ellos conocen sobre acerca del tema que se está tratando y puedan comparar. En suma, el conflicto cognitivo se trata de una situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer. Seguimos. Ahora vamos a ver por acá, lo voy a poner en grande. En el aula de 5 años, la docente observa que tres estudiantes tienen puesta una chalina azul. Ya, todos tienen la chalina azul. Y decide aprovechar esta situación para promover el desarrollo de la clasificación, ¿no? En matemática. Para ello les pide a los tres niños de la chalina azul que se ubiquen delante de sus compañeros y luego se dirige a los demás niños. Docente, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. Javier, yo creo que es porque los tres tienen pantalones. Docente, sí, es verdad, pero vean que otros niños y niñas también tienen pantalones y no están en este grupo. Por ejemplo, María, dice la docente. Tania, dice. Entonces es porque son hombres, dice, ¿no? Docente, también es cierto, le dice, pero Juan es hombre y no pertenece a este grupo. ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en la participación? 2 y 3 del docente, ¿no? 2 y acá 3 del docente. Ahora vamos, A, B o C. Hasta mientras traigo un vasito de agua, a ver, va analizando. A ver, Sheila nos dice la B, Kelly también, Abel, Cristian, Celia, docentes, Honor, José, la B. El docente contradice la pregunta de los niños, los pone en jaque mate. Cierto, José. Lenin, la B. Yasume me dice por ahí la C. Solo veo poquitas respuestas. Estamos 57 docentes. Aprovechen de poner en práctica, colegas, lo que se está aprendiendo. Natalie, buenas noches, nos dice la A. Agredir la B. Nelly, la alternativa B. María. Ay, está pasando muy rápido. Llamo la A, Gaby la B. Ajá. Edgar la B. Edgar Magno. Marlene la A. Ya. La A, la B, y por ahí apareció una C también.
Me dicen Lucy, la P. Si les preguntara el por qué, ¿no? El por qué tienen que saber, ¿ya? Esos están más seguros todavía. Vamos a ver. Ya, ¿qué hace la docente? Ha observado que tres estudiantes tienen puesta una chalina azul. Eso es lo que observa la docente y decide aprovechar esa situación para promover el desarrollo de la clasificación, ya en matemática, clasificación. Para ello les pide a los tres niños de la chalina azul que se ubiquen delante de sus compañeros y luego se dirige a los demás niños. Muy bien. Docente, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. El criterio, ¿no? Ella quiere que los niños identifiquen el criterio por la cual han sido agrupados. Javier dice, yo creo que es porque los tres tienen pantalones, ¿no? Ah, los tres tienen pantalones, ¿ya? Docente dice, sí, es verdad, pero vean que otros niños y niñas también tienen pantalones y no están en este grupo. Por ejemplo, María le dice, ya, le está poniendo en jaque, como decían por ahí. Tania, entonces es porque son hombres. Docente, también es cierto, pero Juan es hombre y no pertenece a este grupo. Muy bien, la intervención de la docente, ¿no? Y nos dice acá, principal proceso de aprendizaje que se evidencia en la participación 2 y 3 del docente. Acá. Miren, sí es verdad, dice, pero vean que otros niños y niñas también tienen pantalones, pero no están en este grupo, le dice, ¿no? Por ejemplo, María, ya, a través de preguntas. Otra participación docente. También es cierto, le dice, pero Juan es hombre y no pertenece a este grupo. Todos los estudiantes ahorita lo que están atravesando es un momento de conflicto cognitivo. Porque ¿qué cosa quiere la docente? Miren, ¿qué pasaría si un estudiante dice, no? Todos o han sido agrupados porque tienen la chalina de color azul. Pero miren las respuestas que dan. Son sus saberes previos. Yo creo porque los tres tienen pantalones. Pero ¿qué pasa si el resto también, otros niños tienen pantalones? La otra estudiante dice, ¿no? Entonces porque son hombres. Pero la docente, pero también Juan es hombre y no está acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo estoy agrupado? ¿No? Entonces, el estudiante está atravesando lo que es el conflicto cognitivo. Saberes previos, ¿cuáles son en este caso? Sí hay saberes previos. Ellos piensan que están agrupados porque los tres tienen pantalones, ¿no? Y ya no ven más. Tienen pantalones y por eso lo agrupado. Y el nuevo conocimiento es lo que le da el docente cuando dice, pero está bien, ¿no? ¿Y qué pasa con María, que también tiene pantalón, pero no está en este grupo? Tania, su saber previo. Entonces, porque son hombres. Está observando, son hombres. El docente dice, ¿no? Pero ¿qué pasa si Juan es hombre, pero tampoco está en este grupo? Entonces hay un conflicto cognitivo fuerte para los estudiantes. Activación de saberes previos, sí lo hay. Conflicto cognitivo, porque hay saberes previos y hay nuevo conocimiento. También me decían transferencia. Transferencia no podría ser, porque no hay digamos, una aplicación de un conocimiento consolidado a otra situación, otro contexto diferente. Si recién ellos van a aprender por qué la profesora los ha agrupado a estos tres niños, todavía ellos, mire, están en ese proceso. Nadie ha dicho, no, profesora es la chalina, y de repente por esto, por el otro, no. O sea, ellos están en un proceso de construcción para recién comprender qué es la clasificación. Entonces, para nada podían transferirse, todavía están en duda. La transferencia es cuando tú estás seguro de algo y recién, es como a ver, cuando tú lees, ya manejas estrategias, todo eso, ¿no? El subrayado, de repente lo manejas muy bien y te toca una lectura de, por ejemplo, en personal social, ya tienes ahí un caso y vas a leer, o en ciencia también. Entonces tú dices, no, pero en comunicación he aprendido estrategias de lectura, o de repente lectura veloz también, ¿no? Y lo aplicas. Por ejemplo, en el área de persona social, subrayado, yo sé que es así, ¿no? Las ideas principales, voy a identificar el tema central, la idea principal. Miren, estoy
aplicando, estoy transfiriendo, pero algo que ya yo ya sé, no está en construcción esa estrategia. Es la transferencia, ¿ya? Algo que ya tú lo conoces muy bien, que obviamente pues es un conocimiento validado, no empírico, ¿no? Sino es validado científicamente. Natalie, buenas noches, maestra, porque se dice que hay conflicto cognitivo y para ellos hay palabras clave. Dice, ¿no? Buenas noches, maestra, ¿por qué se dice que hay conflicto cognitivo? Dice, ¿no? Sí, para ellos hay palabras claves. Palabras claves, ¿no? Saberes previos, si eso te refieres, Nati, versus conocimientos nuevos. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere construir la profesora? Este concepto de clasificación. Y ellos solamente es lo que saben. Se clasifica porque tienen pantalones, porque son hombres, pero no están viendo, en este caso, la chalina que están usando los estudiantes, ¿no? Entonces ahí se pone un conflicto cognitivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Mm, Nati, discúlpame, tu número escribió un papelito y se me borró. Lo voy a poner acá mi número, ¿ya? Y me escribes, Nati, por favor, 961-347, un cherry, 961-464. Me escribes, Nati, por favor, a veces se me va. Sigo sin entender, dice. ¿Cuál no entiendes, Nati? No quiero que se queden con la duda, ¿ya? Espero, lo sientes, no supe que había clases. Nati, ya, muy bien. Este último ejercicio que explicó. Ya, vamos a verlo, ¿ya? Ya, los demás que han entendido, bien, pero vamos a ayudar también a los docentes que a veces no pueden entender. Tenemos que salir sin dudas de aquí. Gracias, maestra. Muy bien, guárdalo, Nati. Ya, repito, ya para que lo puedas entender, Nati. Acá el docente lo que quiere construir es, digamos, este concepto de clasificación, ya la noción de clasificación. Y ella agarra esta estrategia de pedir a tres niños, ella ve, pues la profesora ya sabe, ¿no? Este es el nuevo conocimiento, vamos a decir, que lo saca a los tres niños que están con la chalina azul, ¿ya? Se pone de los compañeros y pide que los demás estudiantes puedan observar y participar. La docente dice, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. Javier, yo creo que es porque los tres tienen pantalones. Entonces, observa el niño y él piensa que esa agrupación se ha dado, cree que es porque los tres tienen pantalones. Pero yo, docente, le contradigo y le digo, pero ahí en el aula tienes a tu compañerita o a otro compañero que también tiene pantalón. ¿Y por qué no está en el grupo? ¿Qué sientes, Nati? O sea, tú te pones en lugar de un estudiante y sientes que te está contradiciendo lo que tú estás pensando, que solamente se ha agrupado porque tienen pantalones. Y sigue, otra estudiante dice, entonces porque son hombres, profesora. Y la profesora dice, pero Juan o Carlos también es hombre, pero no está en este grupo. Pero ¿qué hace el estudiante? Se pone en duda, ¿no? Pero dice, no, pero estoy viendo que son hombres y están ahí. Y ahora la profesora me dice, pero si el otro compañero es hombre, también está allá en el aula, ¿y qué? ¿Qué está pasando, no? Entonces, el nuevo conocimiento es, digamos, la chalina azul, ese criterio que se está tomando para hacer agrupación que corresponde a la clasificación. Pero los estudiantes solo piensan que por ser hombres, que por ser, ¿qué más era? Por tener pantalones. Pero la docente les sigue contradiciendo con las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y seguramente, cuando hay ese proceso de construcción, ya en el desarrollo de la clase, tendrá que identificar que el criterio es las chalinas. Y ese es el nuevo conocimiento, que puede ser por color, que puede ser por forma, que puede ser por tamaño. Nosotros vamos agrupando, ¿no? Para hacer la clasificación, que sería el nuevo conocimiento. ¿Ya? Muy bien. De repente los estudiantes solamente piensan, ¿no? Porque es varón, porque tienen pantalones. Pero puede ser también por tamaño, puede ser por forma, puede ser por color. Hay varios criterios para hacer la clasificación. Ya un poco de matemática recordando. Henry, conflicto cognitivo, saber previo, exacto, más nuevo conocimiento. Ajá, muy. Natalia, ¿qué maestra me confundí con metacognición? Ya lo entendí. Ajá. Metacognición es reflexionar, reflexionar sobre todo el proceso que has seguido
para lograr tu aprendizaje. ¿Qué estrategias has utilizado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? A eso va, ¿ya? La metacognición. Muy bien, vamos a continuar. Si hay dudas, pregunten, es ahora o callamos para siempre. Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes de sexto grado, organizados en equipos, están investigando sobre los usos de los recursos del litoral peruano en el marco del desarrollo sostenible. En este contexto, el docente orienta a los equipos en la búsqueda de diversas fuentes y además les proporciona algunas otras fuentes para que las revisen. Durante la revisión de las fuentes, la integrante de un equipo lee el título de una noticia, distribuyen guano en Cajamarca y comenta al docente lo siguiente. ¿Van a distribuir guano? Es decir, ¿aún lo extraen? Yo entendí que se había acabado todo en el siglo XIX durante la era del guano. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario de la estudiante? Conflicto, activación de saberes previos o transferencia del aprendizaje. A ver, tómense un minuto, analicen bien y vamos con sus respuestas. A ver, vamos, colegas. Gredel, la alternativa C, Raúl, la A. Mm, ya, Henry nos dice la B, Natalie la C, Sheila la A, Kelly la A, Lucy la A, Honor la A, docentes la A, Celia la C, ya, María la A, Lenin la A,
Oh, la B, José. A ver, José, ¿qué nos dice por acá? José nos ayuda. Dice, las 6A, dice conflicto cognitivo, porque hay premisas contradictorias, como yo entendí que se había acabado, aún lo extraen. Ah, interesante. Por ahí, muy bien, José María la B. Ya, por acá me están apareciendo las tres alternativas. Las tres alternativas. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a analizar, colegas, ¿ya? Porque cuando hay dudas, preocupa un poquito. A ver, la alternativa A. Sexto grado, ya, sexto grado, un poquito más complicado, ¿verdad? Organizadas en equipos, dice, están investigando sobre los usos de los recursos del litoral peruano en el marco del desarrollo sostenible. Ya, están investigando. En este contexto, el docente orienta a los equipos en la búsqueda de diversas fuentes, les da diversas fuentes, y además les proporciona algunas otras fuentes para que las revisen, ¿ya? Cuando ya me está hablando de esto, me está indicando que acá cuando hay nuevas fuentes, hay un conocimiento nuevo, ¿verdad? Hasta ahí, ¿no? Ya yo voy identificando, ya hay un conocimiento nuevo. Seguimos. A ver, estamos acostumbrados a ver que el conocimiento previo tiene que estar primerito y luego tiene que estar el nuevo conocimiento. Minedu nos quiere distraer por ahí. Ya no es que va a estar en ese orden. Sí, puede estar el nuevo conocimiento y luego va apareciendo los saberes previos. 6, dice, ¿no? Durante la revisión de las fuentes, están revisando los estudiantes, la integrante de un equipo lee el título de una noticia. Distribuyen guano en Cajamarca, dice. Y comenta esto de acá tenemos que observar bien. ¿Van a distribuir guano? Dice. Se sorprende, ¿no? Es decir, aún lo extraen, dice. Yo entendí que se había acabado. Todo el guano se ha acabado en el siglo XIX durante la era del guano. Miren, ¿ah? Esto es lo que dice, estas preguntas que se hace el estudiante, vendría a ser sus saberes previos. Y creo que el profesor José me lo explicó muy bien. Saberes previos, errados, ¿no? Ya no, pues ahí se acabó todo el bueno. ¿Y por qué acá en el libro que nos está dando el docente, las fuentes que nos está ofreciendo, es diferente? La información dice, pero en Cajamarca van a distribuir guano, es la noticia, dice. Entonces, conocimientos previos y saberes previos, perdón, conocimientos nuevos o saberes previos más conocimientos nuevos, si quieren en ese orden, nos va a dar el conflicto cognitivo. Algunos se me están confundiendo con activación de saberes previos. Los saberes previos es lo que el estudiante piensa, creía, y ya no hay guano, ya se acabó, ya no hay en el siglo XIX. Está pensando. Pero cuando ya me habla de diversas fuentes, el docente les está otorgando a los estudiantes para que puedan revisar, puedan investigar, claramente hay nueva información. Y tenemos el encuentro, ¿no? Hemos dicho bien claro. Saberes previos más conocimiento nuevo me da conflicto cognitivo, ¿ya? Eso tiene que estar claro. La idea es identificar saberes previos más conocimiento nuevo. Transferencia, alguien dijo por ahí. No. ¿Por qué no transferencia? Caso el estudiante está aplicando a otro contexto, en otra clase, en otra área, está aplicando algo que ha aprendido, que ya está segura que es así. Si acá está en duda la estudiante, dice, ¿no? Y se interroga todavía, ¿van a distribuir guano? ¿Pero qué pasó? ¿Aún lo extraen? Dicen, miren, ¿aún lo extraen? Yo entendí que se había acabado, ella pensaba que se había acabado, dice. Entonces, acá ella piensa, cree, eso es lo que ella sabe hasta ese momento. ¿Y por qué se da cuenta que la información que tiene es insuficiente? Porque ya está comparando con esta nueva información y se da cuenta de lo que ella dice, pero o sea, no entiende qué está pasando. Estamos frente a un conflicto cognitivo. La transferencia no se podría aplicar cuando hay un proceso de construcción de conocimiento, de aprendizaje. Eso hay que darnos cuenta. Hay un proceso de construcción
para nada va la transferencia, ¿ya? Entonces eso queda claro. Transferencia es cuando algo ya aprendiste a hacer y lo vas a poner en práctica en otra situación, de repente en otra clase también. Entonces, conflicto cognitivo, ¿ya? A veces nos quiere confundir un poquito por ¿qué les digo? El grado, o ya nos puso acá diversas fuentes, pero ya es diversas fuentes de un conocimiento nuevo. Entonces ya estaría transfiriendo, ¿no? Pues, pero acá miren el comentario, fíjense bien esta parte de acá. Lean bien, deténganse en algunas partes y se van a dar cuenta a cuál de los procesos pedagógicos corresponde. Ya, nada. Muy bien, no se pongan tristes. Pero ahora sí, ¿no? Podemos ponernos tristes, podemos sentir enojo, pero a la hora de la evaluación ya tenemos que ir seguros con todo esto. Vamos a continuar. A ver, seguimos. Durante una experiencia de aprendizaje, los niños y niñas de 5 años conversan sobre los animales que viven en su comunidad. En ese contexto, uno de los niños afirma lo siguiente: todos los animales son buenos y no hacen daño a las personas. La mayoría de los niños está de acuerdo con esta afirmación. Por ello, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en los niños. Ya, acá sabemos que va a haber conflicto cognitivo. De acuerdo con el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? A. Primero, presentar a los niños imágenes de animales domésticos interactuando con personas. Segundo, preguntarles cómo estos animales ayudan a las personas. B. Primero, presentar a los niños el relato de una familia que cuida animales para obtener alimentos. Segundo, preguntarles cómo estos animales benefician a la familia. Y la C, primero presentar a los niños imágenes de una abeja picando y de un perro mordiendo. Y luego preguntarles qué podría ocurrir si no se respetan los espacios y comportamientos de los animales. A ver, A, B o C. A ver, Cristian, la C, Natalie, la C, Credel, Kelly, María, Henry, Lenin, docentes, Karina, Celia, Lucy, Gaby, Honor, Fracier, la C, José, también muy seguro, la C, Abel, también, Samsung, Sheila, Jamu, Silvia, la alternativa C. Casi, ¿no? Todititos, sin duda, la alternativa C, pues. Pero vamos a explicar, ya que explicamos todo. A ver, nos dicen los niños que los animales, inclusive acá todo está contextualizado, ¿no? Conversan sobre animales de su comunidad. En ese contexto, uno de los niños afirma lo siguiente: todos los animales son buenos, dice, y no hacen daño a las personas. Y la mayoría de los niños está de acuerdo con esta afirmación.
Por ello, la docente desea diseñar esta actividad orientada a generar conflicto cognitivo. Entonces, vamos a ver, de acuerdo, acá sí nos habla, ¿no? Propósito, esto también hay que tenerlo presente. Propósito, ¿cuál es el propósito? Tengo que mirar, generar conflicto cognitivo. Esto lo tengo que mirar, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes acciones? Acciones pedagógicas o rol docente. Rol mediador, acompañante, guía, no transmisor de conocimiento. ¿Ya? La C. Vamos a ir con la primera. Primero, presentar a los niños imágenes de animales domésticos, interactuando con personas. ¿Mm? Segundo, preguntarles cómo estos animales ayudan a las personas. ¿Le podrá generar conflicto cognitivo? ¿No? Frente a lo que ellos están diciendo, que todos son buenos y no hacen daño a las personas. No, nada que ver, la clarísimo. La B, primero presentar a los niños el relato de una familia que cuida animales para obtener alimentos. Y segundo, preguntarles cómo estos animales benefician a la familia. Nada más alejado, ¿no? Del, digamos, del propósito. Y la C, qué interesante. Primero, presentar a los niños imágenes de una abeja picante. Ya, sabemos que cuando, porque a veces las abejitas nos pican, ¿no? Muchas veces porque las fastidiamos, se ha visto eso, ¿no? Cuando a veces podemos fastidiar, ¿qué más? O cuando alguien, pues, entra a, bueno, yo lo que he podido ver con los que producen miel de abeja, cuando hacen su mantenimiento, algo así, creo, también pues les pica, ¿no? Porque ellos sienten que se están viendo atacadas, algo así. Es una reacción de los animalitos. Y con los perros igualmente. Hay perritos que muerden porque a veces hay gente que los patea, ¿no? Que de repente los tienen encerrados, los maltratan pues va generando ciertas conductas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es a veces atacarnos. Muy bien, entonces muestra imágenes de abeja, de una abeja picando y de un perro mordiendo. Y luego preguntarles qué podría ocurrir si no se respetan los espacios y comportamientos, espacios de las abejitas, ¿no? Donde viven y comportamientos de los animales. ¿Y ellos qué decían? Su saber previo dicen, todos los animales son buenos y no hacen daño a las personas. Pero acá cuando la docente eh, muestra estas imágenes de abeja picando, inclusive puede causar la muerte, ¿no? De las personas. Cuando salen pues todo un panal ahí y te atacan, es sumamente peligroso. O las personas que sufren de presión alta o alergias, es muy delicado, ¿no? Estas picaduras. Entonces, sí, de repente no son malos los animales, solo son comportamientos que ellos tienen se ven atacados, se ven invadidos en su espacio, obviamente es una reacción que tienen, ¿no? Igual como los animales, un perro de repente está eh, encerrado mucho tiempo, o vas y lo pateas, lo provocas, entonces es una reacción también que tiene, ¿no? No tanto por malo, sino porque estamos invadiendo espacios o estamos queriendo alterar algún comportamiento y es una reacción que ellos tienen. Y sí nos pueden causar daño, obviamente, ¿no? Entonces, esto de acá es el nuevo conocimiento. Ya les presentó las imágenes. Como son pequeños, mayormente es con imágenes, ¿no? De primer y segundo grado podemos trabajar con imágenes para que los estudiantes puedan eh, dudar, entrar en una contradicción. ¿No? Yo decía, todos los animalitos son muy buenos, no hacen daño. ¿Y qué hace picando ahí una abejita a una persona? ¿Qué hace un perro mordiendo a una persona? ¿Se dan cuenta? Entonces entra pues ahí una contradicción. Bien, la alternativa C. 8. A ver, vamos por acá. Durante una de las actividades de una sesión de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipos reciben imágenes de diferentes cuadriláteros para establecer semejanzas y diferencias entre estos. En este contexto, a uno de los equipos se les pidió identificar
las diferencias y similitudes entre las características del triángulo, el cuadrado, el rombo y el romboide. Luego un integrante muestra al docente un rectángulo cuyos lados miden 5 centímetros y 8 centímetros. Y dice, el rectángulo es el único cuadrilátero que tiene dos lados cortos iguales y dos lados largos iguales. Es el único, dice él, ¿no? Después de escucharlo, el docente le entrega la figura de un romboide, cuyos lados miden 5 centímetros y 8 centímetros. Y le pide al estudiante que mida los lados de dicha figura. A partir de ello, el docente le pregunta, ¿cuánto miden los lados del romboide? ¿Tienen lados que son iguales? Entonces el rectángulo será el único cuadrilátero que tiene dos lados cortos iguales y dos lados largos iguales. ¿Qué proceso busca promover principalmente el docente al mostrar al estudiante un romboide cuyos lados miden 5 centímetros y 8 centímetros? Transferencia, activación o conflicto cognitivo. A ver, vamos, colegas. A ver, nos dice la alternativa C, Celia, Gredel, Cristian, Kelly, Gaby, Melba, José, la C, Sebastián, Frasier, Lenin, Walter, ajá, María, dice conflicto cognitivo, Natalie, la C, Samsung, la C, docentes, la C. Y ahora sí está facilita, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta al momento de hacer el análisis. Muy bien. Entonces acá, eh, diferentes cuadriláteros, ¿no? Todo de un inicio, ¿ya? Porque a veces no, nos perdemos. Dice, durante las actividades de una sesión de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipo reciben imágenes de diferentes cuadriláteros para establecer semejanzas y diferencias entre estos. En este contexto, a uno de los equipos se les pidió identificar las diferencias y similitudes entre las características del triángulo, del cuadrado, del rombo y el romboide. Luego, dice, un integrante muestra al docente un rectángulo
¿no? Más o menos así. Oh, está chiquito mi... a ver, no soy buena dibujando, colegas. Ahí, así, un rectángulo, dice. Ya. Cuyos lados miden 5 centímetros, dice, ¿no? 5 por acá. ¿Y qué más dice por acá? Y 8 centímetros. Ya, si quieren con dibujitos también para comprenderlo mejor. Ya. Rectángulo cuyos lados miden 5 y 8. Y dice, mire lo que dice. El rectángulo es el único cuadrilátero que tiene dos lados cortos iguales y dos lados largos iguales. Él dice así, ¿no? Ahí muestra y ahí está. Después de escucharlo, el docente le entrega la figura de un romboide cuyos lados miden, a ver si me sale la figurita por acá, algo así, no lo trazo muy bien, pero por ahí va. ¿Ya? Entonces, nos dice sus medidas, son 5, este es más cortito, ¿no? 5 centímetros, que no lo puedo dibujar muy bien, y por acá 8. Ya la docente, ya ahora sí te contradigo, dice la docente, ¿no? Y le pide al estudiante, después de escuchar el docente, le entrega, esto de acá es saber previo, esto de acá, saber previo. Y la docente le entrega la figura de un romboide, esto sería conocimiento nuevo. Los lados miden 5 y 8 centímetros y le pide al estudiante que mida los lados de dicha figura. A partir de ello, el docente le pregunta, ¿cuánto miden los lados del romboide? ¿Tienen lados que son iguales? Entonces, el rectángulo será el único cuadrilátero que tiene los lados cortos iguales y los lados y dos lados largos iguales. Ya, ahora sí, ¿no? Que se encuentra en un conflicto cognitivo. Transferencia, ¿no? Porque no está aplicando otra situación, lo que ha podido aprender. Activación de saberes previos, claro que sí, pero tenemos también conocimientos nuevos. Muy bien, ya entonces todos acá, conflicto cognitivo. Muy bien, seguimos. Dice, durante una experiencia de aprendizaje, los niños y niñas de 5 años conversan sobre los cuentos que conocen. En este contexto, varios niños afirman lo siguiente. En los cuentos, los personajes siempre hacen cosas buenas y nunca se equivocan. La mayoría del grupo está de acuerdo con esta afirmación. La docente identifica que esta idea es una generalización y decide planificar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo. Ya nos dijo el propósito, ¿no? Generar conflicto cognitivo. ¿Cuál de las acciones del docente es la más pertinente? Ahí vamos. Primero leer un cuento en el que el personaje principal actúa correctamente durante toda la historia. Luego pedir a los niños que identifiquen las acciones buenas del personaje y que expliquen por qué son importantes. B. Primero, leer dos cuentos breves, ¿ya? Uno en el que el personaje principal actúa de manera adecuada y otro en el que el personaje comete un error que afecta a otro. Luego, pedir a los niños que comparen ambos personajes y expliquen en qué se parecen y en qué se diferencian. C. Primero leer un cuento breve en el que el personaje principal comete un error y enfrenta consecuencias por ello. Luego, preguntar a los niños qué pensaban al inicio del cuento y si su opinión sobre el personaje cambió al finalizar la historia. ¿Cuál es la más pertinente? A, B o C. A ver, vamos.
A ver, Gredel la B, Cristian la B, Walter también, Silvia la C, Celia la B, Lenin la alternativa B, Abel la B, Sebastián también la B, Fracier la B, Manuel la C, Luzmila la B, Lucy la C, María la C, Henry la alternativa C, Jamo también lo dice la C y la B. También entramos en duda. El conflicto, ¿no? Durante una experiencia de aprendizaje, los niños y niñas de 5 años, 5 añitos, conversan sobre los cuentos que conocen, ¿no? De lo que conocen. En ese contexto, varios niños afirman lo siguiente. Dice, en los cuentos, los personajes siempre hacen cosas buenas, dice, siempre, y nunca se equivocan, ¿no? Saber previo. La mayoría del grupo está de acuerdo con esa afirmación. La docente identifica que esta idea es una generalización y decide planificar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo. Muy bien, propósito de la docente, generar conflicto cognitivo. Y nos dice cuál de las acciones es pertinente. Cuando dice pertinente, vamos a decir que mayormente dos respuestas son muy parecidas, pero una es la más completa, ya que está mejor planteada y que moviliza más habilidades. Entonces, vamos a ver, por descarte la A se va, ¿verdad? Se va. Primero, leer un cuento en el que el personaje principal actúa correctamente durante toda la historia. Luego pide a los niños que identifiquen las acciones buenas del personaje, expliquen por qué son importantes. ¿Qué está haciendo esta intervención docente? Está reforzando lo que creen los estudiantes, ¿no? Que, miren, pues claramente actúa toda la historia, el buenito, ¿no? El personaje, entonces está reforzando esa afirmación previa. B y C, ahí vamos a tener que comparar. Ya, primero dice la B, leer dos cuentos breves, dos cuentitos chiquitas nada más, porque es 5 años. Uno en el que el personaje principal actúa de manera adecuada y otro en el que el personaje comete un error que afecta a otros. Luego, pedir a los niños que comparen ambos personajes, van a comparar, y expliquen en qué se parecen y en qué se diferencian. Ya, obviamente estamos viendo acá que hay conocimiento nuevo, ¿no? Conocimiento. Vamos a la C para ir comparando también nosotros. Primero leer un cuento. Acá hay dos cuentos y acá un cuentito en el que el personaje principal comete un error y enfrenta consecuencias por ello o por ello. Luego preguntar a los niños qué pensaban al inicio del cuento. Dice, ¿no? Va a preguntar a los niños qué pensaban al inicio del cuento y si su opinión sobre el personaje cambió al finalizar la historia. Y si su opinión sobre el personaje cambió al finalizar la historia. Eso de acá un poquito que nos distrae, ¿no? Dice luego pregunta a los niños qué pensaban al inicio del cuento, qué pensaban al inicio del cuento. Que no está mal, colegas, ¿ah? Porque yo puedo decir como niño, puedo decir, he pensado que el personaje es muy bueno, porque esa es su idea inicial, ¿no? Yo pienso, y al finalizar, pienso que pues no era así. Pero vamos en la B, miren, la B, hay dos textos breves, y lo que le permite acá al estudiante es comparar. Es una habilidad muy importante, ¿no? Compleja. Ellos van a comparar dos personajes y además también van a explicar en qué se parecen. Ah, el otro es bueno y el otro es malo. ¿Y en qué se diferencian?
en qué se parecen? Disculpen, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Que uno es bueno y el otro es malo. Pero tú qué pensabas? Que todos los personajes son buenos y que ellos nunca se equivocan. ¿Ya? Entonces, la que está más completa es la alternativa B. ¿Ya? Entonces, cuando dice acciones, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Tenemos que ver que una de ellas va a estar más completa, ¿no? Mejor planteada, podemos decir. Bien, entonces la alternativa B es la respuesta. Ah, vamos por aquí. Mm, dice, una docente ha planificado diversas actividades que tienen como propósito que los estudiantes de quinto grado analicen situaciones relacionadas con el riesgo de desastre. Una de las actividades consiste en el análisis de la siguiente fotografía, ¿no? Acá estamos viendo eh, una situación de un desborde de río y que la gente, ¿no? Están limpiando, están trabajando, hay casas, hay piedras, parece que ha pasado un hueco, ¿no? Entonces, lo que estamos, o los estudiantes están observando, esa es una fotografía. Después de analizar la fotografía sobre los fenómenos naturales, se produce el siguiente diálogo. Ana, yo creo que si llueve mucho, pueden producirse huecos. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? Docente, ¿recuerdas lo que sucedió el año 2017 cuando en verano llovió fuerte en nuestra localidad? Ana, sí llovió mucho y durante varios días. Esto produjo un huaico que destruyó muchas casas y produjo la muerte de varias personas. Docente, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban construidas lejos de las quebradas no fueron afectadas y las casas que sí estaban en las quebradas sí se destruyeron? Ana, es porque cuando se produce un huaico, siempre va por las quebradas y este no alcanza a las casas que están construidas en zonas alejadas. Docente, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones se evidencia en las últimas intervenciones de la docente? Recojo de saberes previos, generar conflicto cognitivo o la transferencia de aprendizajes. A ver, vamos con sus respuestas. A ver, Cristian, la alternativa B, Natalie la B, Celia la B, Sheila la B,
Frasier, la B, Walter, María, Silvia, Sebastián, Lucy, Abel, Honor, docentes, Gredel, Lenin, la alternativa. Ok, vamos. Ya, entonces ellos han podido analizar la fotografía y Ana dice, yo creo que si llueve mucho puede producirse huaicos. Y hasta ahí está bien, ¿no? No hay forma de evitar las lluvias, no hay forma de evitar las lluvias tan fuertes, ¿sea correcto? Por eso tampoco, dice, se puede evitar el desastre, ¿verdad? Dice, de saberes previos, ¿no? Tampoco se puede evitar, o sea, todos prácticamente ya estamos en las posibilidades de que o somos muy vulnerables a que pueda ocurrir un desastre. O sea, para ella dice, no, no se puede evitar. Todos estamos propensos, mejor dicho, ¿no? Docente, ¿recuerdas lo que sucedió el año 2017 cuando en verano llovió fuerte en nuestra localidad? Le dice. Ana, sí, llovió mucho y durante varios días. Esto produjo un huaico que destruyó muchas casas y produjo la muerte de varias personas, ¿ya? Están recordando, ¿no? Lo que ellos han podido vivir. Docente, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, a la pregunta del millón, dice, las casas que están construidas lejos de las quebradas no fueron afectadas y las casas que sí estaban en las quebradas sí se destruyeron? Ana, dice, es porque cuando se produce un huaico, siempre va por las quebradas, ella dice, ¿no? Y este no alcanza las casas que están construidas en zonas alejadas. Docente, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? ¿No? Acá. Entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? Conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, en el diálogo dice cuáles de las siguientes acciones evidencian las últimas intervenciones de la docente. Es la generación del conflicto cognitivo, ¿no? Recoge saberes previos, si las hay. Transferencia, igual no tenemos todavía un conocimiento consolidado. Bien, bien, colegas, entonces, a ver, uno más. A ver, con esto terminamos, ya para cerrar a las 9. A ver. Dice, los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensaladas de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si se juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Los niños responden, se mezclarán, dice. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? A, B o C. Esa está más facilita. Silvia, la alternativa B, Sheila, la B, Cristian, la B, Walter, Abel, María, docentes. A ver, por acá. Muy bien, la alternativa B. Ya eso sí está facilita, ¿verdad? Conflicto cognitivo. ¿Y por qué? Dice.
Acá la docente hace una pregunta, ¿no? Después de entregarle todos los materiales, les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Los niños dicen, se mezclarán, ¿no? Saberes previos. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan, ¿no? Saber o conocimiento nuevo. Entonces, conflicto cognitivo. Metacognición, ¿no? Porque no hay reflexión de su aprendiz. No dice, primero echamos esto, luego lo otro, pero ocurrió esto y ya, hace una reflexión, ¿no? Pero hubo estas dificultades, pero lo solucionamos de esta manera. No, no hay metacognición. Muy bien. Bien, colegas, entonces terminamos acá. Gracias por su tiempo, a seguir repasando y nos estamos encontrando el día jueves. Sí, a seguir preparándose. Buenas noches, cuídense.